Lo dijo en la primera hora. 0:34, seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Sigamos y retomemos el tema de Germán Cáceres, entre otros aspectos que vamos a abordar en la siguiente entrevista. Porque claro, Germán Cáceres ya está acá, debe ser juzgado, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a un juicio justo, siempre defiendo yo. Y una vez que se evacúen todos estos presupuestos, obviamente, de ser el caso, la sanción con el máximo rigor de la ley. Está enfrentando una situación de femicidio. Le quiero preguntar a nuestra invitada, a Paola Flores, la última vez que estuvo acá la presentamos como secretaria de Derechos Humanos. Esa instancia, ese organismo ha sido elevado a la categoría de Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces, ya no es secretaria, sino ministra. La ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, visita nuestra mesa de trabajo. Ministra, bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio. Para mí es un gusto estar aquí y sobre todo contar este momento o este hito histórico que tiene este Ministerio ya de la Mujer y Derechos Humanos, sobre todo cuando el señor presidente se reunió con las diferentes organizaciones de mujeres y se comprometió a elevar la Secretaría de Derechos Humanos a un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, justamente por esa demanda de las organizaciones sociales de mujeres. Ya lo vamos a abordar justamente para que usted nos explique la estructura, pero quiero empezar con el tema Cáceres. Una vez que ha regresado acá, ¿cuál es el papel del ministerio a su cargo sobre este caso en particular? Bueno, yo creo que lo más importante es que el señor presidente cumplió con su palabra, cumplió con la señora Otavalo, cumplió con el hijo de la doctora Bernal y sobre todo cumplió con las mujeres ecuatorianas. El señor presidente está comprometido con la lucha para erradicar la violencia de género a nivel país. Si bien es cierto, por eso hay ese compromiso de elevar al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para una de estos compromisos es cumplir esas demandas que tenemos y sobre todo erradicar esa violencia de género que existe a nivel nacional. No queremos más mujeres muertas, no queremos más niños en orfandad y eso es el compromiso de este gobierno. Yo quisiera hacer un breve paréntesis a propósito de lo que acaba de decir, porque usted dijo que se ha cumplido con la madre de María Belén, con el hijo de María Belén. Entiendo que lo dicen en el sentido de que finalmente se logró la captura de Germán Cáceres, pero yo quería ir un poquito más allá. Porque en su momento fue cuestionado justamente el papel de la Secretaría de Derechos Humanos respecto de la atención integral a la familia de María Belén, a su madre, a su hijo en particular. Tuvimos en este espacio a la madre de María Belén, a la señora Elizabeth Otavalo, quien precisamente daba cuenta de que no se había cumplido con todos los ofrecimientos que se hicieron públicos en su momento. Bueno, yo creo que no voy a entrar en confrontación con la señora Elizabeth, pero sí estuvimos, como en ese entonces como Secretaría de Derechos Humanos, acompañándole a la señora Elizabeth. Es así que en los informes que hace el equipo de los servicios de protección integral acompañó a la señora Elizabeth. Incluso estuvimos desde el momento que se declara como persona desaparecida la señora Bernal hasta que se declara como un femicidio, ¿no? Y en ese sentido hemos dado todos los servicios que está dado dentro de nuestras competencias. Y en ese sentido creo que nosotros hemos apoyado en todo lo que nos enmarca nuestras competencias. Ahora bien, centrándonos en el tema de Germán Cáceres, insistir un poco en la pregunta de Fabricio, porque se siente que el rol en este caso del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debería ser fundamental en esta etapa del proceso, cuando Germán Cáceres ya está aquí, cuando hay un proceso abierto y la investigación debe seguir. Yo creo que hay mucha expectativa respecto de cuál va a ser la postura en este caso de la cartera que ahora usted asume. La postura siempre va a ser buscar la justicia, la verdad y la reparación. Y en ese momento nos encontramos nosotros velando que se cumpla el debido proceso, que la ley caiga, todo el peso de la ley y el tema de la reparación que justamente estamos mirando en ese sentido. ¿Qué tipo de reparación, por ejemplo, se podría mirar o aplica en ese sentido?
Primero lo que determine la justicia, y nosotros estamos armando una hoja de ruta justamente con la señora Elizabeth ¿Y se Otavalo. puede conocer algunos elementos de esa hoja de ruta, ministra? Todavía estamos en una mesa de trabajo justamente con la señora Elizabeth Otavalo. Cuando regresó, cuando fue expulsado Germán Cáceres desde Colombia y llegó acá al Ecuador, entiendo que usted fue una de las funcionarias que acudió al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela para darle seguimiento justamente a los detalles posteriores al arribo. ¿Cuál fue su papel en ese caso? Que se cumpla el debido proceso. ¿Qué significa eso? Explíquenle a la Que audiencia. se lea los derechos del ciudadano, que cuente con un defensor público, que esté ahí la Defensoría del Pueblo y que cuente también en ese momento con un médico que le haga el chequeo físico, psicológico, para que sea entregado a las instancias judiciales. ¿Y todo eso se cumplió a la llegada de Cáceres? Todo eso para que se cumpla el debido proceso, para que no falle. Al mismo tiempo, ¿cuál es el papel de ustedes como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos respecto de la situación del niño que se quedó sin su madre? Del adolescente, entiendo que es un niño que está pasando a la pubertad y a la adolescencia y que se quedó huérfano. Nosotros tenemos que entender una cosa, Fabricio. El niño tiene, tanto la madre como el niño están en el sistema de protección de víctimas y testigos. Por lo tanto, el 21 de septiembre nos dice Fiscalía, hasta aquí llega el rol de la Secretaría de Derechos Humanos. Y nosotros en este momento estamos observando que el niño tenga sus garantías. No obstante, hemos trazado nuevamente una hoja de ruta con la señora Elizabeth para un tema de reparación. Pero vuelvo a insistir, esto lo estamos haciendo interno y bueno, ojalá que tengamos algunos resultados. A propósito de lo que preguntaba Fabricio sobre la llegada de Germán Cáceres al país, en donde estuvieron presentes ustedes como autoridades y demás, hubo un hecho que fue de conocimiento público, y es que Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, no tuvo acceso al edificio donde estaba Germán Cáceres. Así, por ejemplo, lo titula el portal La República, y en esta nota se recoge que a Elizabeth Otavalo no se le permitió el ingreso al edificio de Aviación General y Protocolo, en el cual estaban las autoridades de gobierno y la prensa nacional. ¿Por qué ocurrió esto? Porque era parte procesal. Entonces, en ese sentido, no podría haber estado ahí. Lo que no queríamos es que se dañe todo el tema del proceso. Y en ese sentido, creo que la señora Elizabeth entendió. Lo que nosotros queríamos es que el señor Cáceres fuera entregado a la justicia. Ella definitivamente entonces no ingresó al espacio donde estaba Germán Cáceres. No ingresó. Ella entendió que lo que nosotros queríamos es garantizar el debido proceso. Ministra, y dentro de este mismo caso, le pregunto a usted, aunque no es el ámbito de su competencia, pero el Estado ecuatoriano, el gobierno central, puede hacer algo respecto de la vivienda que, entiendo yo, el ISPOL le va a quitar, le va a quitar a la familia de Germán Cáceres y de Elizabeth Otavalo, que era la vivienda adquirida por Cáceres, tomando en cuenta que como ya no es miembro de la policía, ya no puede pagar, el ISPOL le va a quitar. ¿Se puede hacer algo? Bueno, están revisando, eso es un tema legal, no olvidemos que hay un niño menor de edad, sin duda lo revisan legalmente, y eso es lo que hemos pedido también, como en este caso Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Lo tendrán que revisar ya directamente todo esto el ISPOL. Correcto. Ministra, pasemos en cambio a hablar sobre su ministerio. ¿Cuál es la diferencia entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? ¿Qué significa ese cambio, no solamente de membrete, sino ya en la realidad, en la parte administrativa, operativa, etcétera? Es sumamente importante, porque desde Secretaría no teníamos una incidencia del 100% a la aplicación o a la aplicación de la Ley de Erradicación de Violencia. Es decir, que nosotros ya como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos podemos exigir a las demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia a que cumplan lo que establece la Ley de Erradicación de Violencia. Y en ese sentido también, asimismo, a los GAS cantonales, porque los GAS cantonales también juegan un papel importante dentro de la Ley de Erradicación de Violencia.
Nosotros en este momento, gracias a las organizaciones sociales de mujeres, estamos armando una estructura para que responda tanto a las necesidades de las mujeres como también a la ley y al plan de erradicación de violencia. Brevemente, ¿cómo cerró el 2022 la Secretaría de Derechos Humanos a manera de balance? Y que entiendo, todo aquello que quedó pendiente deberá ser asumido ahora por el Ministerio para poder avanzar en la ejecución de iniciativas. Presupuestaria. En general. En la ejecución presupuestaria con un 84%, pero en el balance en temas de violencia estamos hablando, de acuerdo a en los informes de la coalición de mujeres, estamos cerrando con 272 femicidios y los datos de femicidios por el tema de fiscalía, 78 femicidios, ¿no? Entonces, esos 272 muertes violentas, hablemos así, justamente son por muertes violentas, sí. O sea, pero no son todas las muertes violentas femicidios. No, no son todas. De acuerdo a la tipificación del Código Orgánico Integral Penal, son 78 femicidios. ¿Qué le dicen a ustedes esas cifras? ¿Qué lectura le da a ustedes esas cifras, ministra? Que ha sido el año más violento para las mujeres. Sin duda, hay que trabajar fuertemente por erradicar la violencia de género. No. ¿Y usted cree, usted por qué cree que se transformó en el año más violento para las mujeres? O sea, ¿qué factores inciden en ese aumento del nivel de violencia? Hay que diferenciar que en estos 272 ahí está involucrado el tema del sicariato. Hay que indicar que sin duda la percepción o el tema de inseguridad existe. Nos piden por acá que le consultemos, ministra, cuál es el presupuesto que tiene su ministerio, el Ministerio de la Mujer, y cuál es concretamente la misión y objetivo a seguir. Bueno, en este momento, en el año 2023, tenemos 11 millones para ejecutar y de acuerdo al decreto 609, no tenemos un techo. Y esto nos da la factibilidad de que, de acuerdo a lo que vaya necesitando la nueva estructura del nuevo ministerio, se nos va a ir abriendo el techo presupuestario. De esos 11 millones, ¿cuánto aproximadamente se proyecta para gasto corriente este año? Es $8 millones. ¿Para gasto corriente? Sí, gasto corriente. Y gasto de inversión, estamos hablando de... ¿3 millones? $3 millones, sí. Pero la ventaja es que, le digo, no es un techo cerrado, es un techo que se va a ir abriendo de acuerdo a las necesidades del nuevo ministerio. ¿Hacia dónde van a ir esas inversiones? ¿El presupuesto para inversiones? ¿En qué lo van a destinar? Primero, Fabricio, hay que entender que tenemos el Registro Único de Violencia. Esto es un hito importante de este gobierno. El registro único que nos va a permitir salvar vidas a la no revictimización de las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. A eso vamos a dedicarnos a trabajar en este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Qué pasa con las casas de acogida y con otros espacios a los cuales tienen acceso a las mujeres? ¿Eso consta en el presupuesto? Correctamente. En este año lo que nosotros vamos es a fortalecer las casas y centros de acogida. Nosotros estamos en este momento, tenemos una convocatoria abierta para que postulen los centros y casas de acogida a nivel nacional. ¿Cuántas casas de acogida tenemos a nivel nacional hoy? Firmadas hasta el año del 2022 tenemos 4 casas de acogida y 17 centros que atienden a mujeres víctimas de violencia. ¿Esas 4 casas de acogida en dónde? ¿En qué ciudades? ¿Quiere usted? Ya, pero ¿cuál es la proyección entonces? La proyección es que postulen, porque tenemos tenemos 12 casas a nivel nacional, 6 casas son de la sociedad civil y 6 casas son del GAD municipal. Por lo tanto, esas casas que son auspiciadas por el GAD municipal no pueden participar dentro de esta convocatoria abierta. Las otras 6 estamos en una convocatoria abierta y pueden postular a esta nueva convocatoria. Más allá del fortalecimiento de lo que ya existía, como bien lo acaba de citar, el tema de las casas de acogida y demás, ¿en qué otras iniciativas nuevas se proyecta trabajar el Ministerio de la Mujer precisamente en pro de garantizar derechos?
Nosotros, como le digo, tenemos el registro único de violencia, que es para nosotros es un tema fundamental para, primero, garantizar, salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. Tenemos ya los centros Violeta, que lo vamos a inaugurar en los últimos días de enero. Y con eso vamos a seguir inaugurando este año 7 centros más. Tenemos también las casas y centros que lo firmaremos hasta el 30 de enero. Con eso vamos a abarcar en el tema de prevención, atención y restitución de derechos de acuerdo a lo que nos dice la ley. Con la ley vigente, con las leyes vigentes, ustedes pueden trabajar o eventualmente se podría plantear reformas legales que, por ejemplo, contribuyan a, de alguna manera, mejorar las medidas de prevención respecto del maltrato a la mujer, de las violencias contra las mujeres, ministra. ¿Ustedes tienen algo en el radar en ese sentido? Mira, Fabricio, hay que entender una cosa. Yo siempre digo, lamentablemente, cuando nace la ley, nace una ley sin presupuestos. Usted habla de la ley de 2017. Para erradicar la violencia contra 2018 que se promulga la ley. Y es ahora, en este gobierno, que comienza a dar un presupuesto para que se comience a aplicar lo que establece y manda la ley en prevención, atención, restitución de los derechos de las mujeres. Es por eso que nosotros comenzamos con los centros Violeta, con el registro único de violencia, que es fundamental tener un registro para saber cómo ingresan las mujeres en la unidad judicial, en la fiscalía, en el Ministerio de Salud Pública, si llaman al ECU 911. Y con eso tener alertas tempranas y saber cuántas veces ingresa una mujer al Ministerio de Salud Pública, y con eso evitar un tema de revictimización y no estarle pidiendo cuántas veces su número de cédula. Entonces, con eso vamos a tener una ficha y exactamente sabremos por qué entró, en qué condiciones entró. Y con eso al hacer un tema de alerta temprana. Entonces, todo esto tenía que ya haber hecho, o se ha de haber tenido, en 6 meses después de haberse promulgado la ley. Ahora es lo que vamos a tener ya operando 9 instituciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional de Erradicación de Violencia. En cuanto a la aplicación como tal de esta ley, de la ley para erradicar, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en cuanto a su aplicación, desde su vigencia, además del tema presupuestario, que evidentemente no es cosa menor, ¿qué aspectos quizá ustedes han podido identificar que ameriten una reforma a esta normativa? Yo creo que hay que trabajar fuertemente en lo que es la reparación. Todavía nos falta una deuda en temas de reparación, porque no hay una política en temas de reparación. Y también en temas de la autonomía económica para las mujeres. Son 2 aristas que estamos viendo y analizando y que debe eso contemplar en la nueva estructura del nuevo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Concretamente, en cuanto a reparación, ¿qué se amerita, por ejemplo? ¿Qué amerita? El tema de reparación, que las mujeres puedan, que no les corten, o si la mujer entra voy a poner un ejemplo, si la mujer o la madre de una víctima de femicidio pone todo su empeño para justamente buscar justicia y verdad, tiene que retirarse muchas veces o ausentarse muchas veces de su empleo. Entonces, ¿cómo se le otorga permisos para que siga su proceso legal? No le ampara la ley. Entonces, tendría que otorgarle ese permiso necesario para que haga sus diligencias necesarias. Usted habla de un tema que me parece fundamental, garantizar la autonomía económica de la mujer, es decir, que la mujer tenga acceso a su independencia económica para probablemente no depender de alguien que puede ser su agresor, pero para eso hay que crear herramientas. Correcto. ¿Qué tipo de herramientas se pueden crear? Porque este ya es un tema de política pública que aborda igualmente temas sociales, ministra. Sí, pero eso nosotros lo que vamos a hacer es dar capacitaciones del empoderamiento económico, pero eso tendremos que trabajar con el Ministerio de Trabajo y con algunos aliados para que ellos sean los que entreguen esos fondos necesarios.
Así está pensado. Ministra, una cosa más. Acá me escribe una de nuestras oyentes y pregunta, hace esta pregunta y se la traslado a usted. ¿Cómo hacen el POA y el PAC sin techo presupuestario? Pregunta. No, nosotros hicimos un techo, hay un techo presupuestario, pero en el decreto 609 está abierto el techo, ¿ya? Según como vayamos ejecutando los proyectos, nos van abriendo el techo. Tenemos el POA y el PAC, O sea, hay un techo. Hay un techo de 11 millones de dólares, ¿ya? Ese es el presupuesto. Ese es el presupuesto. Pero ¿ya? puede ampliarse ese presupuesto. Puede ampliarse de acuerdo al decreto de 609 en la transitoria, que nos dice, según cómo se vaya planificando, se va abriendo los techos, ¿no? Según las necesidades, porque acuérdese que es un ministerio nuevo, entonces no se le puede limitar, más aún cuando hay necesidades urgentes que cumplir. El hecho de que sean ahora ministerio y antes secretaría implicaría por la estructura ministerial que ampliaron seguramente el número de servidores públicos. ¿En qué medida creció la carga laboral en el ministerio? Lo que no queremos es crear cargos burocráticos. Lo que nosotros queremos es crear personas que atiendan en el territorio, personas que atiendan desde los servicios de protección integral, para que atiendan a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. Queremos llegar, el ministerio quiere llegar a las comunidades, a las zonas rurales, para que atiendan a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. Cargos burocráticos no se van a crear. ¿En qué número estaba la nómina cuando hablábamos de la Secretaría hasta el año anterior y en cuánto se proyecta aumentar ahora que se han convertido en ministerio? 384 personas actualmente, y el tema de personas en este momento, no tengo el dato, pero no... Esto tendríamos que irlo ya con planificación haciéndolo, con la Secretaría de Planificación, porque son personas que van dentro del territorio. ¿Van a tener ustedes dependencias del ministerio en otras ciudades, en otras provincias o solamente en Quito? No, es directamente en Quito, pero acordémonos que tenemos zonales en diferentes provincias y que ellos tienen que responder acá Quito. Correcto, ministra, gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes. Muy Gracias. gentil. A Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, conversando aquí con nosotros sobre su gestión, la transición de secretaría a ministerio, el caso Cáceres, que evidentemente está allí en el ojo del huracán. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.